Ya. A ver. Bien, vamos a empezar la clase de teoría del día de hoy. Vamos a hablar sobre enfermedades congénitas del riñón y vías urinarias. Bueno, yo soy la doctora Connie Alba, médico asistente del Hospital Guillermo Almenara, el servicio de nefrología, y conmigo vamos a terminar esta serie de exposiciones que hemos venido a lo largo hablando, ¿no? Los diferentes cursos de los días lunes y el día de hoy la clase teórica. Bien, lo que se conoce como anomalías congénitas del riñón y las vías urinarias, en sus siglas, en acrónimos en inglés, conocido como HACUT, estas patologías, estas anomalías, vienen a ser importantes. ¿Por qué? Porque en general, muchas de ellas pueden predisponer a deterioro de la función renal y por ende generar enfermedad renal crónica eh, con mayor predisposición que la población que no tenga estas anomalías. Entonces, estas en general son un grupo de heterogéneo de malformaciones que van a ser secundarias a un desarrollo embrionario anormal del aparato urinario, ¿no? Por eso vamos a hablar un poco de la embriogénesis para que puedan entender en qué fases o cómo es que se da estas alteraciones, ¿no? Y van a representar el 15 al 20% de las anomalías que se van a encontrar en la ecografía prenatal. Recordemos que la ecografía prenatal se debe realizar pues, en las mujeres gestantes, ¿no? Sobre todo en el segundo trimestre de gestación, para detectar este tipo de alteraciones, ¿no? Porque es una ecografía morfológica que también nos ayuda a ver la forma, la organogénesis en general del feto. Y ahí podemos detectar tempranamente estas alteraciones, ¿no? Con una tasa global de 3 a 6 sobre 1000 recién nacidos vivos, ¿no? Si bien es cierto, ustedes pueden ver que es una frecuencia no tan baja, ¿no? De 15 a 20% es bastante frecuente, y prácticamente representan casi el 50% de la enfermedad renal crónica en la infancia, y el 30%, o sea, casi la tercera parte, de la población pediátrica que termina en diálisis, ¿no? Por eso es importante la detección de estas anomalías, ¿no? Siendo la principal causa el CACUT de la enfermedad renal crónica terminal en los niños. Se originan por un defecto del desarrollo del sistema colector urinario, puede ser también un defecto en la migración renal o un defecto en el desarrollo del parénquima renal, ¿no? Por eso vamos a hablar un poco de la embriogénesis, como les digo, para que puedan entender ello. Igualmente, estas patologías generalmente son esporádicas, es decir, no hay un componente acá familiar, ¿no? Pero un 10 al 20% sí tenemos una agregación familiar. Esta también pueden presentarse de manera uni o bilateral, es decir, ya sea en uno o dos riñones o en uno o dos uréteres, etcétera, ¿no? Y coexistir varias patologías en un mismo paciente, lo cual ensombrece más el pronóstico, ¿no? Bien. Entonces, para que puedan entender un poco de la embriogénesis, hablábamos acá que el tracto urogenital va a derivar del mesodermo intermedio, ¿no? Ya sabrán ustedes en sus clases de embriología, pues cuando a partir de la tercera semana más o menos comienza a desarrollarse esta embriogénesis renal de manera craneal a caudal, ¿no? De cefálico a caudal, empezando por el pronefros, ¿no? El pronefros prácticamente es una estructura que se va a evolucionar, no tiene en sí una función, pero va a permitir que a partir de ahí se genere lo que es el mesonefro. Se va a dar al final de la cuarta semana. El mesonefros va a dar origen a lo que es la yema ureteral, ¿no? La yema ureteral, la cual va a dar origen pues, a la vejiga y también a los uretres. Acá está la yema ureteral. Y, y luego de ello también después sale lo que es el metanefros, ¿no? El metanefros o riñón definitivo se va a constatar en el quinto a sexta semana de la gestación. Este tejido metanéfrico, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, cuando la yema ureteral, ¿no?
se pone en contacto con el tejido metanéfrico, es aquí donde comienza la ramificación del brote ureteral dentro del parénquima metanéfrico y se va induciendo la organogénesis de la formación de las nefronas, los glomérulos, etcétera, dentro pues, el riñoncito. Entonces se va formando las nefronas y el sistema colector. El riñón va a estar situado, como ustedes pueden ver, primeramente a nivel pues, caudal, ¿no? A nivel de lo que es la pelvis, y después va a ir ascendiendo, ¿no? Va a ascender a la zona lumbar, más o menos a la semana octava de gestación, e inicia su función entre la sexta a décima semana, ¿no? La vejiga, como mencionamos, va a derivar del seno urogenital. Ah, perdón, había equivocado, no, no, el seno urogenital, ¿no? Igual que los uréteres, ¿no? De ahí deriva la vejiga. La nefrogénesis comienza, como mencioné, entonces a partir de la décima semana y va a finalizar a las 36 semanas de gestación. Después de ahí ya no se va a formar más nefronas, o sea, ya nacemos con un número determinado de las mismas y de ahí nos queda solamente tratar de tener un estilo de vida saludable, evitar factores de riesgo que puedan empeorar nuestra función renal, eh, o bueno, o si en todo caso también por la misma edad, ¿no? Van muriendo nefronas a partir de los 40 años, nuestra tasa de filtración va disminuyendo fisiológicamente, pues eso ya es irrecuperable, ¿no? Por eso es importante todo este proceso, como ustedes pueden ver, son varias, no es algo simple la formación del sistema urogenital con el tema renal, porque tiene varias etapas y muchas de esas etapas dependen de moléculas inductoras, de tal manera que si hay alguna mutación, alguna alteración en este tipo de etapas, pues va a variar completamente la formación morfológica, ya sea del riñón, del uréter, de la vejiga o la uretra, ¿no? Por eso es importante tener todo, llevar un embarazo, por decir, controlado y evitar todas las notas posibles que puedan predisponer a los CACUT. Bien, entonces en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Más o menos para que puedan ver también, estas enfermedades tienen un origen multifactorial. Normalmente acá tenemos de la gestante, ¿no? Un embarazo normal, donde se da pues una serie de transcripción, síntesis de proteicas, y estas proteínas permiten un desarrollo normal del riñón. Pero cuando nosotros tenemos factores ambientales, por ejemplo, una madre con diabetes pregestacional o una madre con sobrepeso, o el niño nace con peso bajo al nacer y otros factores que también vamos a ver, pueden haber alteraciones en la transcripción, síntesis proteica, y por lo tanto incrementar el riesgo de CACUT. Esto aunado a mutaciones también de los genes, ¿no? Y como ustedes pueden ver, hay varios tipos de genes, acá hay algunos cuantos nada más, y esto también sumado a lo que mencionábamos, a los teratógenos ambientales o a la dieta materna que pueda tener también la madre, pues hace que el metanéfro, lo que hemos mencionado, ¿no? Este tejido metanéfrico que va a dar lugar al riñón definitivo, pues se desarrolle a una malformación del tracto urinario. Y los factores ambientales que mencionábamos, importantes, por ejemplo, maternos, es que pues haya una baja dieta de proteínas, una alta carga de ingesta de sodio, que se consuma pues alcohol, cocaína durante el embarazo, deficiencia de vitamina A, la misma hiperglicemia, pues hablamos de la diabetes gestacional, ingesta de fármacos que no deberían consumirse, como los ARA2, eh, los IECAS, ¿no? Los glucocorticoides, o fármacos inmunosupresores que también están contraindicados en el embarazo, como ciclofamida o micofenolato, ¿no? O drogas antipilépticas. Entonces, todos estos factores hacen, como les comento, más aunado al desarrollo de las mutaciones genéticas, pues que se desarrolle los CACUT. Como bien decíamos, nosotros tenemos que detectar estas malformaciones con la ecografía prenatal del segundo trimestre de gestación entre la semana 20 y 22, y esta ecografía nos va a poder hacer una valoración morfológica de los riñones, es decir, ya vamos a poder ir viendo un poco la corteza, el tamaño, el parénquima, ¿no? La médula y también del tracto urinario, por lo menos la pelvis o la vejiga, ¿no? Y también nos va a permitir también dar una aproximación de la cantidad de líquido amniótico, que esto también nos representa de alguna manera cómo están funcionando también los riñones, ¿no?
Asimismo, la evaluación postnatal, una vez que el niño tenemos al recién nacido, tenemos que confirmar los hallazgos prenatales. No nos basta solamente con la ecografía del segundo trimestre, sino que también tenemos que hacerle un seguimiento postnatal. Entonces, para ver si estas alteraciones han desaparecido, que suele ser en la mayoría de los casos, o de repente persisten o se agravan en el seguimiento, y ahí esto nos va a orientar pues a una acción terapéutica, ya sea médica o de repente alguna intervención quirúrgica. Y de todas maneras también esto nos va a ayudar a decir el pronóstico de la función renal que va a tener ese paciente, ¿no? Y como me decíamos, hay varios genes implicados en la patogenia del CACUT. No es mi idea que se memoricen los genes, solamente que ustedes vean que hay bastantes tipos de genes, de los cuales no solamente se asocian a una alteración renal, sino también a una alteración extrarrenal, ¿no? Por eso hablábamos que a veces muchos de estos casos van dentro de síndromes, ¿no? Síndromes genéticos que se acompañan ya tanto de alteraciones renales y extrarrenales, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver que hay genes dando mutaciones de estos genes, podemos tener hipoplasias o displasias renales, podemos tener agenesias renales, reflujos vesicureterales, o hipodisplasia también renal, o estenosis de la unión pelureteral, ¿no? Entre los más principales, ¿no? Y recordar que el 10 al 20% de estos CACUT tienen una agregación familiar, un componente hereditario, ¿no? Bien. ¿Y por qué la importancia? Decíamos, porque cuando nosotros tenemos a este paciente, no, perdón, en la etapa prenatal, ¿no? Al feto, que está en plena embriogénesis, como estos factores genéticos que hemos visto, factores ambientales externos, desarrolla CACUT, ¿no? Ya de por sí ya nace con esta alteración. Entonces, si en él, a lo largo de la vida de esta persona, puede desarrollar pues enfermedad renal crónica, ya sea que desarrolle diabetes, hipertensión, obesidad, o tenga injurias renales agudas, etcétera, pues esto mayor aún va a predisponer más rápido a que haga una enfermedad renal crónica avanzada y pueda llegar pues a diálisis, ¿no? Y entonces para nosotros poder detectar lo que necesitamos es detectar tempranamente en base a la ecografía prenatal y su intervención lo más pronto. Bien. La clasificación de los CACUT podemos tener en tres niveles según su origen embriológico. Podemos tener anomalías del parénquima renal. Acá tenemos la agenesia renal, la hipoplasia renal, displasia renal multiquística. Dentro de las anomalías de la migración embrionaria renal tenemos la ectopia renal, el riñón en herradura. Y dentro de las anomalías del sistema colector renal hablamos de las estenosis ureterales, ureterocele, duplicidad ureteral, reflujo vesicureteral y las válvulas de uretra posterior, ¿no? Como ustedes pueden ver, son una serie de patologías diversas que, siendo los más graves, por así decirlo, los que afectan al parénquima renal, ya que aquí estamos hablando de un compromiso de la nefrona, de la función de la nefrona como tal dentro de la corteza renal, ¿no? La mayoría de estos cuadros son asintomáticos e incluso transitorios, como les mencionaba, muchas veces en la ecografía prenatal podemos tener alguna ectasia o una hidronefrosis, o de repente nos parece que hay una pequeña displasia, pero muchas veces en el postnatal, a veces esto puede en algunos casos desaparecer, pero, o de repente fue algo transitorio la ectasia nada más, que es la patología más común, pero en otros casos no, ¿no? Y esos casos es lo que hay que hacer el seguimiento continuo. ¿Cuál es la frecuencia de los CACUT? Como mencionábamos, dentro de las anomalías del sistema excretor, las ectasias transitorias vienen a ser los más frecuentes, ¿no? Casi del 40 al 80%. Estos ectasias suelen ser, como bien dice ahí, transitorias, que quiere decir una pequeña dilatación de la pelvis renal, ¿no? Que normalmente piensan que lo informan como hidronefrosis. Muchas veces hemos tenido casos que vienen las madres asustadas, ¿no? Las gestantes, porque en la ecografía prenatal les han dicho de que tiene hidronefrosis, pero cuando ya nace el recién nacido, ¿no? Ya tenemos al bebé, al lactante,
se le practica una ecografía y ya no hay esa ectasia, ¿no? Porque normalmente los eh, fetos, por así decirlo, cuando están todavía en la etapa de formación, tienen una ectasia fisiológica, ¿no? A veces, muchas veces, si no hay un buen entrenamiento, pueden catalogarlo como hidronefrosis y las pacientes pues vienen asustadas, ¿no? Obviamente, como cualquier madre, uno le dice que tiene su bebito con dilatación de la pelvis renal, se van a asustar, pero no quiere decir que eso sea algo patológico. Muchas veces, como le digo, son fisiológicos y para eso hay una medición, ¿no? Ya cuando nacen, estas ectasias suelen remitir en el tiempo o bien desaparecieron cuando nacen. Y cuando no es así, pues hay que hacer el seguimiento porque todavía pueden seguir desapareciendo en el postnatal durante el crecimiento del niño, pero si no, ahí hay que ya pedir otra serie de estudios, ¿no? Más profundos, inclusive en coordinación con urología, ¿no? Entonces pasamos a lo que es las anomalías del parénquima renal. Mencionábamos que estas anomalías vienen a ser las más graves. ¿Por qué? Porque van a afectar al parénquima, ¿no? Donde están las nefronas funcionantes, por lo tanto va a haber disminución del número de nefronas y esto va a marcar el pronóstico a largo plazo de la función renal, ¿no? Como ustedes pueden ver en la figura, de lo que debería pues ser un riñón normal, el parénquima totalmente está displásico, a veces se llenan de quistes, como vamos a ver, o de repente están hipoplásicos, con disminución pues del tamaño del mismo, ¿no? Entonces van a aparecer por un fallo en el desarrollo normal de la nefrona y van a dar como resultado todas las anomalías que hemos mencionado, displasia, hipoplasia, agenesia renal o enfermedades quísticas. Y acá hablamos de la agenesia renal como primer punto, que viene a ser la ausencia del parénquima renal, ¿no? O sea, no vamos, el paciente va a nacer prácticamente con un solo riñón, ¿no? Como un monorreno. Y como dice ahí, se origina por una disrupción en el desarrollo metanéfrico en una fase temprana, ¿no? Mencionábamos que el tejido metanéfrico se convierte en el riñón definitivo y este pues no va a haber en uno de los dos lados de manera unilateral, por lo cual eh, disminuye la probabilidad de la función renal, ¿no? Puede ser que el otro riñón contralateral haga el tema de una hiperfiltración como una hidronefrosis compensatoria, eso puede pasar también, y el paciente pues no haga enfermedad renal crónica. Eso también hemos tenido, ¿no? Pacientes que nacen monorrenos y no necesariamente un monorreno tiene una enfermedad renal crónica a largo plazo. Pero si a eso pues le unamos de que el monorreno tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene obesidad o tiene o hace injurias renales o lastimosamente tiene lupus, qué sé yo, entonces agrava más la probabilidad de que sí realice una enfermedad renal crónica, ¿no? La agenesia renal suele ser más frecuente, pues no solamente por frecuencia, más frecuente en el sexo masculino, y como les digo, suele ser unilateral, ¿no? Si es bilateral, obviamente es incompatible con la vida, ¿no? Y el diagnóstico viene a ser ecográfico, hay que descartar siempre una ectopia renal, que quiere decir que el riñón no se encuentra en la ubicación habitual, ¿no? Entonces, siempre cuando hagamos la ecografía, se haga la ecografía, siempre tenemos que buscar si también de repente puede estar en otra zona del riñón, de repente más abajo en la pelvis, ¿no? O de repente en la parte abdominal, más arriba, qué sé yo, ¿no? Tenemos que buscar si existe, descartar la ectopia renal para poder nosotros decir que realmente tenga una agenesia renal el paciente. Se suele asociar con reflujo vesicoureteral en un 37% de los casos. Como mencionaba, muchas de estas patologías se asocian con otras malformaciones. Estenosis pieloureteral también se puede asociar a estenosis ureterovesical o anomalías extrarrenales. En cuanto a la hipoplasia renal, como su nombre lo dice, acá hablamos de un número disminuido de nefronas normales. O sea, acá el riñón estructuralmente, si ustedes le hacen un corte y llevan al microscopio, prácticamente la morfología va a estar igual. Es un riñón con tejido renal normal, solamente que van a tener menor número de nefronas con una hipertrofia glomerular y tubular compensatorias, ¿no? El riñón es estructuralmente normal, como mencionamos. Es más frecuente la hipoplasia en el sexo femenino y también de manera unilateral. El diagnóstico también es ecográfico, tenemos que hacer la medida.
de los dos riñones, ¿no? Y va a haber una reducción del tamaño renal en dos desviaciones estándar de la media según la edad, ¿no? Porque esto tiene escalas, el tamaño renal en la población pediátrica sobre todo tiene escalas de acuerdo a la edad del paciente. Y en casos de hipoplasia renal unilateral, tenemos la hipertrofia compensadora del riñón contralateral, ¿no? Esto se suele asociar con reflujo vesicoureteral también y también entre otros síndromes como el síndrome riñón coloboma o el síndrome braquiotorrenal, que son síndromes más raros, ¿no? Pero el mensaje que quiero que lleven a casa es que la hipoplasia viene a ser un tejido renal normal solamente con menor número de nefronas. La displasia renal, a diferencia de la hipoplasia, acá hablamos que es una desdiferenciación, una diferenciación metanéfrica anormal, ¿no? Estamos hablando que el tejido renal está alterado. Y como está alterado, entonces pues tenemos una afectación de su función renal, una disrupción del patrón normal del tejido renal y eh, este generalmente es unilateral y por lo general también de menor tamaño que un riñón normal, ¿no? Un poquito más encogido. El diagnóstico también lo hacemos en base a ecografía, con un incremento de la ecogenicidad debido a que el tejido va a estar parenquimal, va a estar anormal, va a haber una pobre diferenciación córtico-medular y quistes parenquimatosos, como si fuera pues un RC, ¿no? Más o menos así para que lo puedan entender, ¿no? En la ecografía es parecido a un riñón con enfermedad renal crónica. Por eso es que estos pacientes que nacen con displasia renal, la gran mayoría de ellos también tienen un compromiso de la funcionalidad. Puede asociarse a otras anomalías como hidronefrosis, duplicaciones renoureterales, omega-uréter obstructivo y reflujo vesíco-ureteral. La forma más extrema de la displasia es la displasia renal multiquística. Y aquí hacemos mención que prácticamente todo el tejido renal está lleno de quistes, ¿no? Como ustedes pueden ver, como en forma de racimo de uvas. Entonces, no va a haber ya tejido prácticamente parenquimal renal sano, muy poco. Entonces, prácticamente todo va a estar sustituido por los quistes y van a estar separados por una cantidad variable de parénquima displásico. Este tipo, como mencionaba, es el tipo más frecuente de enfermedad quística renal y de displasia renal en niños. Es más frecuente en el sexo femenino y en el lado izquierdo. La mayoría de casos de esta displasia renal multiquística van a involucionar en los 2 o 3 primeros años de vida. O sea, ¿qué suele pasar? Que este riñón que está lleno de quistes con el tiempo tienden a disminuir de tamaño, se encogen y se vuelven como una pasita, casi, casi como si fuese una genesia renal, ¿no? O sea, prácticamente como si no hubiera riñoncito, inclusive cuando le hacen la ecografía ya ni lo ven, y a veces lo informan como genesia renal. Eso puede pasar en el tiempo, involucionan, en la gran mayoría, pero en otros, en cambio, sí pueden dar problemas, ¿no? En otros, en cambio, los quistes pueden aumentar de tamaño, pueden romperse, pueden sangrar, se pueden infectar, y en esos casos, pues ya no nos queda otra que hacer una intervención quirúrgica en conjunto con urología, ¿no? Puede asociarse a alteraciones del riñón contralateral, o sea, el riñón sano prácticamente también puede tener algunas alteraciones, como reflujo vesicoureteral o estenosis pleureteral o riñón ectópico, y obviamente como esta displasia es la más extrema, también puede dar complicaciones como hipertensión arterial, infecciones urinarias, lo que veníamos diciendo, o inclusive un cáncer renal, ¿no? La nefrectomía es infrecuente, y ya que mencionábamos que estos generalmente involucionan y no requieren alguna intervención, pero sí se reserva para las complicaciones que mencionábamos, ¿no? Bien, ahora hablamos de las anomalías de la migración embrionaria renal, ¿no? Lo que estamos hablando ya cuando el riñón, como mencionábamos, tiene que ascender, ¿no? De la zona pélvica a la zona lumbar. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, el riñoncito comienza a subir, tiene que ascender y hace una rotación anterior, ¿no? Para que, eh, quedando en la forma como ustedes ya más o menos saben, de tal manera que permita pues una adecuada función y un adecuado drenaje y excreción de la orina. Entonces, la migración y rotación renal se completan en la 9ª semana de gestación y esta interrupción embriológica pues va a dar lugar a ectopia renal, es decir, el riñón se encuentra en otra zona, menos en su ubicación habitual, y defectos de fusión, o sea, que es lo que tenemos acá en el conocido riñón en herradura. Acá tenemos lo que es la ectopia renal,
¿no? Entonces, el riñón, esto va a ocurrir cuando el riñón, pues como mencionamos, no asciende normalmente desde la pelvis hacia la fosa renal, ¿no? La ectopia no suele dar síntomas, los pacientes son asintomáticos y suelen tener una función renal disminuida y falta de rotación de anterior a medial, ¿no? Pueden ser la ectopia renal, un riñón ectópico simple, que es lo más frecuente, ¿no? O un riñón ectópico cruzado, que es más infrecuente. El riñón ectópico simple no cruza la línea media, ¿no? O sea, dentro del mismo lado, si es el riñón, por ejemplo, el riñón derecho, el riñón derecho va a estar, pues, en una situación ectópica más abajo, de repente puede estar más arriba en la parte diafragmática inclusive, ¿no? Pero va a estar en el mismo lado, no va a cruzar la línea media, ¿no? Suele ser abdominio izquierdo, hipoplástico y está rotado, ¿no? En cambio, el riñón ectópico cruzado, como ustedes pueden ver, cruza la línea media, ¿no? Si el riñón, por ejemplo, acá del lado izquierdo, tendría que estar acá, el riñón ectópico, pues este más bien va hacia el lado derecho, ¿no? Por eso cruza la línea media y pueden presentarse confusión, porque en este caso sí, como al cruzar la línea media sí podemos tener riñones fusionados del 85 al 90% o sin fusión del 10 al 15% del riñón contralateral. Acá, por ejemplo, tenemos un riñón ectópico cruzado de forma bilateral, ¿no? En el gráfico como pueden ver. El diagnóstico también se va a bajar en la ecografía, como mencionábamos, pero a veces no es suficiente la ecografía y podemos pedir una gamografía con DMCA para localizar ese tejido renal ectópico. Casos raros también descritos en la literatura es que se pueden encontrar inclusive en la caja torácica, ¿no? Que son, obviamente esos riñones no tienen función, pero para que vean que cómo puede presentarse la ectopia renal, ¿no? Si es que en caso no lo encontramos, se puede pedir ese examen, la gamografía, y eso es un tejido, nos permite a través de ese radioisótopo encontrar el tejido renal de manera más exacta. Como dice ahí, puede localizarse en zona pélvica, ilíaca, abdominal o torácica. La ectopia renal se puede asociar también a reflujo vesicoureteral, a estenosis ureterales y también otros síndromes como Bacter o Church, y dado complicaciones como infecciones urinarias y también cálculos renales. Como mencionamos, casi todas estas patologías se pueden asociar a otras en un mismo paciente, ¿no? El riñón en herradura, esta es la anomalía de fusión más frecuente y se debe pues a una migración de células nefrogénicas por los conductos primitivos antes de la quinta semana de gestación, tal manera que se suele presentar en mayor frecuencia en el sexo masculino y el 90% va a estar unido por el polo inferior. Generalmente, esta unión o istmo está situada en la parte baja del abdomen, como pueden ver, y generalmente tiene una rama arterial, inclusive una rama que viene de la aorta, que nutre este istmo, ¿no? Como pueden ver en el gráfico. La fusión se produce antes de que los riñones asciendan, ¿no? Antes de que suban a la zona lumbar, implican una falta de rotación, ¿no? Las complicaciones que puede tener este riñón en herradura también tenemos en el 50% de los casos un reflujo vesicoureteral, infecciones urinarias, estenosis pieloureteral, hidronefrosis, cálculos renales, y se ve que el riñón de herradura también es parte, por ejemplo, del síndrome de Turner, ¿no? Dentro de su expresión clínica se puede presentar ello, y también aumenta el riesgo de desarrollo de tumor de Wilms, o sea, del cáncer, también un cáncer de renal. Ahora hablamos sobre las anomalías del sistema colector renal. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Todo claro? Está claro, doctora. Ya, bien. Entonces hablamos de las anomalías del sistema colector renal y aquí hablamos sobre anomalías de la pelvis renal, como la estenosis de la unión pieloureteral, anomalías del uréter, como el megauréter primario, uréter ectópico o el ureterocele o el reflujo vesicoureteral, anomalías en la vejiga como la extrofia vesical y anomalías en la uretra como las válvulas de uretra posterior en los varones, ¿no? Entonces empezamos con la estenosis de la unión pielo-uretral, perdón, esto es estenosis vesicoureteral o megaureter. Las estenosis ureterales van a aparecer habitualmente, tenemos en dos lugares, ¿no? En la unión pielo-uretral, es decir, acá, en la parte de arriba, pielo-ureteral, o en la unión uretrovesical, o sea, abajo, ¿no? Cuando se une el uretero con la vejiga. Y estas estenosis
van a producir pues una hidronefrosis grave. El megauréter viene a ser definido como un uréter con un diámetro más de 7 milímetros desde la 30 semana de gestacional hasta los 12 años de edad, ¿no? Y esta patología suelen ser más frecuentes en el sexo masculino y también en el lado izquierdo. El megauréter primario viene a ser prácticamente una alteración en la funcionalidad o una anomalía anatómica de la unión urétero-vesical, una implantación anormal que puede haber acá. En cambio, el megauréter secundario se debe a una anormalidad en la vejiga, o sea, una patología secundaria, por ejemplo, paciente que tenga mielomeningocele y que pues no tenga una disfunción vesical para eh, eliminar pues la orina. Entonces va a haber retención de orina, va a haber un residuo posmiccional alto y esto a la larga va a generar pues una dilatación del uretra y por lo tanto un megauréter secundario. O de repente una anomalía en la uretra, válvulas de uretra posterior que tampoco al niño le permite una adecuada micción y por lo tanto también de manera retrógrada va a comenzar a haber un megauréter, ¿no? Estas son las causas secundarias. Y como les digo, la parte primaria ya es una alteración funcional anatómica de la unión en sí del uréter con la vejiga. La mayoría de los megauréteres son refluyentes no obstructivos. ¿Qué significa esto? Que presentan reflujo, es decir, hay, hay retroceso de la orina, ¿no? Un flujo retrógrado de la orina hacia atrás, pero pero no son obstructivos, es decir, que el paciente puede eliminar la orina, o sea, no le impide la evacuación urinaria. Y se resuelven espontáneamente en la mayoría de los casos de este tipo, de refluyentes no obstructivos. Pero tenemos pues los casos más graves, por así decirlo, aquellos que generan obstrucción y encima son refluyentes, ¿no? Entonces esos son más graves inclusive. La cirugía se reserva en casos de infecciones urinarias recurrentes, porque obviamente estos pacientes pueden hacer reflujo, también deterioro también de la función renal diferencial o un gran dólico megauréter también. Entonces, en estos casos, pues hay que reservar la cirugía, ya el urólogo tiene que entrar a tallar acá para mejorar el megauréter que tiene el paciente, ¿no? La otra patología, hablábamos acá de las estenosis de la unión pieloureteral. Esta de acá es la causa más frecuente de obstrucción en el tracto urinario superior, como ven en la imagen, ¿no? Hay una obstrucción de la salida de la orina de la pelvis hacia el ureter. Entonces, esta patología también se ve más frecuente en el sexo masculino y también en el lado izquierdo. Es la causa más frecuente de hidronefrosis en la infancia, de un 10 al 30%. Y esto es importante, ¿no? Porque muchas veces vienen las madres, como les dije, ¿no? A veces preocupadas porque en su ecografía ya a veces postnatal le dicen, no tiene hidronefrosis mi hijo, y efectivamente sí, ¿no? Se nota que ya hay dilatación de cálices, dilatación de la pelvis, ya hay un poco ya de su estructuración en el tema del parénquima. Entonces, en estos casos ya ya no es una simple ectasia, como decíamos, ¿no? Ya no es una simple dilatación de pelvis, sino que ya hay dilatación de cáliz, etcétera. Entonces, acá sí hay que pedir ya otras imágenes como una urotomografía o una uretrografía también para descartar algún tipo de reflujo, ¿no? O también para detectar la estenosis que haya, ¿no? A nivel de la pelvis y uretra, porque a veces, muchas veces estas estenosis por ecografía a veces no lo llegamos a notar bien, porque la ecografía no te permite ver uretra, ¿no? Más que todo te permite ver pelvis y riñones y vejiga. Entonces, para poder ver ureter tendríamos que pedir una urotomografía, ya sea con contraste, o como les digo, algún otro tipo de imagen que permita eh, una cistografía retrógrada también para poder pintar la vía urinaria y ver cómo se comporta, ¿no? Si hay estenosis o no a lo largo del ureter. Entonces, la causa suele ser de esta patología la estenosis intrínseca del ureter proximal y menos frecuentemente por una compresión o una obstrucción extrínseca, ya sea porque hay algún vaso que está cruzando y esto genera una compresión, como una arteria renal accesoria. Generalmente es por una estenosis intrínseca del mismo ureter proximal. El diagnóstico, más que todo, no vamos a poder ver, como les digo, en la ecografía la estenosis, pero sí podemos ver la hidronefrosis y por ende sospechar que haya una estenosis, ¿no? Entonces de ahí pedimos las demás pruebas. Si no se detecta intraútero, se debe
en la ecografía prenatal estamos hablando, si en la ecografía prenatal no la podemos detectar, pues ya se va a detectar cuando el niño pues haga algún tipo de complicación como una masa abdominal palpable por la hidronefrosis que va a tener, o una infección urinaria, o hematurias, etcétera, ¿no? Y complicaciones, como les dije, puede asociarse a lo que es el reflujo vesicoureteral. También esta patología muchas veces sí necesita una intervención quirúrgica y como ustedes pueden ver, la intervención quirúrgica consiste en hacer una piloplastía, ¿no? Que significa que retiran, los cirujanos retiran y resecan esta zona de la estenosis y vuelven a hacer una nueva anastomosis del uréter, ¿no? De tal manera que permita la adecuada eh, eliminación urinaria. Pero a veces pueden persistir la dilatación, una pequeña dilatación residual, de tal manera que de repente podría poder a recidivar esta estenosis, ¿no? Pero son cuadros de difícil manejo en sí también. El otro tema, a la otra alteración, venimos a hacer acá la duplicidad reno-ureteral, ¿no? Esta duplicidad se produce por una duplicación de la yema ureteral. Nosotros decíamos pues que esta yema ureteral, cuando se pone en contacto con el tejido metanéfrico, se va a ramificar y va todo el aparato de la nefrona y los túbulos colectores, ¿no? Entonces, esta duplicación del sistema ureteral de la yema ureteral, ¿no? Al inicio de la embriogénesis se desarrolla, pues, va a tener un riñón formado por dos hemirriñones, con dos sistemas pielocaliciales y dos uréteres, ¿no? Generalmente, esta patología es también asintomática, como la gran mayoría, y es descubierta como un hallazgo en la ecografía. Y acá tenemos dos tipos de duplicidad. Podemos tener una duplicidad incompleta o una duplicidad completa. La más frecuente es la duplicidad incompleta, o también llamado reflujo yo-yo. ¿Por qué? Porque ambos uréteres, como ustedes pueden ver, se unen en Y, ¿no? Se unen en Y antes de llegar a la vejiga, ¿no? Están acá los dos uréteres, se unen acá más arriba y después llegan a la vejiga y desembocan como un solo uréter, ¿no? Más abajo. En cambio, la completa es más rara. Casi cada uréter desemboca por separado en la vejiga, ¿no? Hay dos desembocaduras y una de esas desembocaduras muchas veces eh, se presenta como un ureterocele, inclusive. Entonces da otra complicación más, por eso inclusive esta es un poco más grave, por así decirlo, ¿no? La duplicidad completa. Y como decíamos, ahí se forman dos hemirriñones. El hemirriñón superior suele ser displásico, es decir, aquel tejido que no va a ser funcional, y el uréter va a desembocar en una posición inferior, ¿no? Como ven en el gráfico, ¿no? Una posición inferior en la vejiga, dando reflujo vesicoureteral y puede asociarse a ureterocele o también un uréter ectópico que puede desembocar en el cuello vesical, en la uretra, en la vagina o en el útero, dando pues infecciones de la vía vaginal como vulvaginitis e incontinencia urinaria también. En cambio, el hemirriñón inferior, este tiene un parénquima normal, se continúa con el uréter inferior y que desemboca en la vejiga en su posición normal, ¿no? Pero no está exento también de complicaciones, puede asociarse también a reflujo y estenosis pieloureteral. Entonces, esa también es otra malformación del túbulo del sistema colector que da bastante problema, como ustedes pueden ver, ¿no? Por eso tener estos duplicidad renal, si bien es cierto, la mayoría son asintomáticos, pueden ser que los niños no hagan ninguna molestia, pero ya cuando hacen infecciones urinarias, reflujo, etcétera, ya hay que también pensar en algún tipo de intervención acá. Intervención quirúrgica me refiero, ¿no? En cuanto al ureterocele, que es lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, ¿no? que se asocia con la duplicidad completa, esta es una dilatación quística del segmento terminal intravesical del uréter, ¿no? Como ustedes pueden ver, viene acá el uréter y se forma esta dilatación, ¿no? Dentro de la vejiga. Es más frecuente en el sexo femenino y de manera unilateral. La forma más frecuente de presentación viene a ser una infección urinaria en los primeros meses de vida. El 80% se va a asociar al polo superior de un riñón duplicado, lo que veníamos diciendo, y el 60% tiene un orificio ectópico en la uretra. En las niñas es la causa más frecuente de obstrucción uretral, si es que tenemos un ureterocele.
Asimismo, se puede asociar también a reflujo vesículo-ureteral y estenosis uretrovesical. La mayoría de estas, el ureterocele como tal, sí necesita un tratamiento quirúrgico, porque como ustedes ven es una dilatación, es una bolsita que se forma acá, y muchas veces esta dilatación sí genera síntomas, ¿no? Siendo la punción endoscópica la técnica de elección, ¿no? En cuanto al reflujo vesicoureteral, esta es una patología también bastante frecuente en la práctica pediátrica, sobre todo, ¿no? No son patologías que se presentan, no, esto no lo vemos, no lo solemos ver mucho en adultos, ¿no? Esto más que todo en población pediátrica. Es la anomalía renal congénita más frecuente, ¿no? Se define por el reflujo retrógrado anormal de la orina desde la vejiga hacia el uréter, como pueden ver en el gráfico, ¿no? En las flechitas, que es si la orina comienza a tener un flujo retrógrado. Más frecuente también en el sexo masculino, suelen ser bilaterales y graves, ¿no? Eh, si suelen ser asintomáticos y ceden en los primeros meses. Eso sí es cierto, cuando es un reflujo, sobre todo si son leves, ¿no? Cuando tenemos reflujo vesicoureterales grado 1 hasta grado 2, pueden remitir. Se hacen seguimiento y ya no se presenta a lo largo de los años. Pero algunos otros, cuando son grados severos, esos ya casi que no, pues no remiten espontáneamente y sí hay que hacer alguna intervención. La etiología suele tener una etiología primaria, que es en donde la unión del uréter con la vejiga está es una unión incompetente, de tal manera que no que permite pues, el reflujo de la orina, y una etiología secundaria, ya sea por una obstrucción en la salida de la vejiga, ¿no? Como mencionábamos, si hay válvulas de uretra posterior o es que hay alguna otra compresión extrínseca de la uretra, o de repente, como les mencionábamos, si pues es una vejiga neurogénica, ¿no? También va a permitir el reflujo de la orina. El diagnóstico, también por ecografía, les vuelvo a repetir, la ecografía no te ve uréter, pero por lo menos podremos ver la hidronefrosis, porque ya cuando hay mucho reflujo, sobre todo en los grados severos, podemos tener pues hidronefrosis asociada. Pero el gol estándar del reflujo vesicouretral viene a ser la cistouretrografía miccional retrógrada, o CUMS, también llamado con sus siglas, ¿no? En el cual se inyecta contraste, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, por vía urinaria baja a través de la uretra, se pinta la vejiga, se pinta los uréteres y esto nos va a decir hasta dónde se evidencia el reflujo, ¿no? O sea, el reflujo se va a empezar a dar hasta la dilatación de los cálices y ahí nos vamos a dar, nosotros poder gradar la clasificación, el tipo de reflujo que existe en el paciente. Entonces, para eso nos permite el CUMS hacer el diagnóstico, tanto como tal, como el diagnóstico de reflujo, y también nos permite dar tipo de clasificación, el tipo de reflujo que tiene. Entonces, desde acá decimos que detecta la gravedad y también otras anomalías asociadas, ¿no? Complicaciones del reflujo, las infecciones urinarias recurrentes y obviamente la progresión de enfermedad renal crónica, ¿no? Viene a ser la principal causa de enfermedad renal crónica en la infancia, ¿no? Eso es pregunta de examen, ¿ya? El reflujo vesicouretral es la principal causa de enfermedad renal crónica en la infancia. Luego de ello, tenemos cómo así se forma el reflujo. Estábamos mencionando que se debe a una anomalía madurativa del mecanismo valvular de la unión uretrovesical, ¿no? Como bien mencionábamos acá, el túnel que debe ser normal de un trayecto de una longitud adecuada para que evitar el reflujo, pues más bien el túnel en la vejiga va a ser muy corto. Esto va a permitir que se forme como si fuese una válvula permeable, de tal manera que permita el sentido retrógrado de la orina hacia la pelvis, ¿no? Y generando el reflujo vesicoureteral. Eh, Aquí mencionábamos, no se olviden, hablamos de la yema ureteral que daba origen al uréter. Si el origen de la yema ureteral ocurre muy cerca, ¿no? Muy cerca de lo que es la futura vejiga, entonces el orificio ureteral va a estar desplazado lateralmente y el túnel submucoso del ureter en la vejiga va a ser más corto. Este túnel se alarga con la edad, por eso es que mencionábamos de que hay que hacer el seguimiento.
lo que aumenta la competencia del mecanismo valvular y va a producir una resolución espontánea del reflujo en la mayoría de niños. Por eso, cuando tenemos un reflujo vesicoureteral, sobre todo clase 1, clase 2, nosotros podemos decir de que de repente en el tiempo, viendo cómo va, este túnel va alargándose y no necesita ningún tipo de intervención el paciente. Diferente que si fuese un clase 4 o 5, ¿no? Entonces acá tenemos la clasificación del reflujo vesicoureteral según el Comité Internacional del Reflujo. Aquí tenemos 5 estadios, por así decirlo. La clase 1, el reflujo solo alcanza el uréter sin dilatar los cálices, nada de ello. La clase 2, el reflujo alcanza el uréter, la pelvis y los cálices, pero si tampoco no los dilata. El reflujo en la clase 3, acá alcanza ya una ligera dilatación del uréter y la pelvis y los cálices renales con preservación del fornix. En la clase 4 ya hay una moderada dilatación de todo el sistema ureteropilocalicial, con cierta tortuosidad del uréter y manteniendo la visualización de las impresiones papilares. Todavía acá las papilas se pueden diferenciar, ¿no? Papilas renales. En la clase 5 ya hay una gran dilatación de ureteropilocalicial con tortuosidad, como pueden ver, grave, pérdida ya de la morfología calicial normal y de la visualización también de las expresiones papilares ya no se distinguen y la corteza obviamente se adelgaza. Entonces, esta clasificación nos permite pues decir la gravedad, por así decirlo, del reflujo y que nos permite hacer este diagnóstico, el KUNS, ¿no? El KUNS nos permite pues visualizar y gradar el reflujo gastroesofágico, perdón, el reflujo vesicoureteral, perdón. Entonces, el grado 1 y 2 es leve, grado 3 moderado, 4 y 5 son graves. En cuanto al tratamiento del reflujo, en general, como estos pacientes tienden a hacer infecciones urinarias recurrentes, inclusive con pelonefritis, muchas veces de ellas, entonces hacen cicatrices renales con el tiempo. Para eso nosotros buscamos prevenir las infecciones urinarias, que es la principal complicación del reflujo. Puede establecerse entonces dos variables. Vemos de acuerdo al grado del reflujo y la precisión de infecciones urinarias complicadas, ¿no? O itus complicadas, itus altas o pilonefritis. Entonces, el tratamiento quirúrgico de elección terapia endoscópica se suele reservar para pacientes que hacen infecciones urinarias recurrentes, ¿no? A pesar que están tomando profilaxis antibiótica, o aquellas que estén asociadas a otras alteraciones como ureterocele o duplicidad renal, o aquellos grados de reflujo altos como 4 o 5 que mencionábamos, ¿no? Entonces acá en el gráfico tenemos a todos los pacientes, si se les hace medidas higiénicos generales, ¿no? Se les enseña a tener una educación miccional, no tienen que aguantar la orina, tienen que ir pues, al baño cada vez que necesiten ir, comenzar a controlar mejor la disfunción vesical, tienen que tomar bastantes líquidos, y obviamente el control de las infecciones urinarias con antibiótico profilaxis, ¿no? Ustedes pueden ver acá en el cuadrito qué tipo de antibióticos también se les puede dar a los niños. Entonces vamos viendo, ¿no? Conducta expectante, como les dije, en los casos 1, 2, bueno, hasta 3 en el varón podríamos verlo. Pero, y a todo ello, como les digo, profilaxis antibiótica, la profilaxis antibiótica sí o sí va a los grados de 3 a 5, ¿no? Porque ya son grados severos y que sí o sí estos pacientes pues hacen infecciones urinarias a repetición. Vamos viendo en el camino y en aquellos pacientes que ya van haciendo itus complicadas, ¿no? Entonces, pelonefritis, vamos viendo lo que es el DMCA para ver el tema de las cicatrices renales, vamos viendo inclusive una gamografía renal también podemos pedir para ver la funcionalidad renal, cuánto más o menos está teniendo el paciente. Y si en caso persiste, a pesar de todos nuestros esfuerzos, más las infecciones urinarias, pues ya no nos queda otra que hacer una corrección quirúrgica o endoscopia. Esta complicación, cuando los pacientes tienen infecciones urinarias con cicatrices renales, hablamos de la nefropatía por reflujo, ¿no? Que prácticamente el riñón comienza a generar zonas, áreas de cicatrización o esclerosis, y para nosotros diagnosticar la nefropatía por reflujo, utilizamos la gamografía renal con ácido dimercaptosuccínico, que es el DMCA que mencionábamos acá, que nos permite valorar el daño renal. Y esta patología, que es la conocida como nefropatía por reflujo, pues eh, tiende a desarrollar hipertensión y enfermedad renal crónica a la larga.
hipertensión secundaria, ¿no? Enfermedad renal crónica con los años. Bien, entonces, ya algunas cuantas palabras más de las alteraciones del sistema colector. Nos toca ahora la vejiga, la distrofia vesical. Esta es una malformación grave debido pues, a un defecto en el desarrollo de la pared abdominal, como ustedes pueden ver, y va a dejar descubierto la vejiga hacia el exterior, ¿no? Generalmente está incluida dentro de un complejo sindrómico de varias alteraciones, puede ser extrofia epispadias, y está conformada por un espectro de malformaciones embriológicas que puede haber, como les dije, epispadias, que quiere decir que la placa uretral está totalmente o parcial o totalmente abierta en la superficie dorsal del pene, o una extrofia también vesical clásica, que la placa vesical está abierta en la parte inferior del abdomen y la uretra es epispádica. Y también podemos tener la extrofia de cloaca, que es la placa vesical y la porción ileocecal están unidas y abiertas, mostrándose como una placa única en la región inferior del abdomen, o sea, toda la parte final del colon y también de la vejiga, ¿no? Expuestas. Entonces, prácticamente estas son malformaciones graves, que sí o sí el tratamiento pues acá es quirúrgico, ¿no? Tienen que cerrar toda la pared abdominal y obviamente necesitan bastante también antibióticos estos pacientes porque estamos hablando de tejido expuesto al medio ambiente, que se pueden infectar fácilmente. Por último, ya para terminar, tenemos a la patología de las válvulas de uretra posterior. Mencionábamos que estas valvas son membranas obstructivas, como ustedes pueden ver acá tenemos la vejiga, ¿no? La uretra, y se generan estas valvas se extienden desde el verum montanum, produciendo una obstrucción al flujo urinario, ¿no? Viene a ser la causa más frecuente de obstrucción congénita a la salida vesical en el varón, ¿no? En el niño. Se cree que se debe a una detención del desarrollo embriológico de la uretra entre las semanas 9 y 14. En la ecografía, ¿qué podemos ver? ¿No? Como este también es una emergencia urológica, sobre todo en los pacientes pediátricos, porque si no se resuelve esto, como no hay forma de cómo salir la orina, porque eso sí genera anuria completa muchas veces, en el paciente pues la vejiga se distiende, genera un gran globo vesical, rápidamente puede generarse lo que es un reflujo, hidronefrosis y etcétera, ¿no? Entonces el paciente puede disminuir su función renal rápidamente. Entonces en estos casos, como nosotros hacemos una ecografía, lo que podemos ver es la megavejiga, ¿no? Una vejiga distendida con paredes gruesas, como ustedes pueden ver en el gráfico, con un ureterohidronefrosis bilateral. Podemos tener también ambos uretres se dilatan porque la obstrucción está abajo, ¿no? Está en la uretra. Y la uretra posterior dilatada, como pueden ver. Entonces, si ustedes más o menos hacen la ecografía, van a ver esta imagen como si fuese el signo del ojo de la cerradura, ¿no? Acá la bolita es la vejiga, ¿no? Bueno, todo esto es la vejiga, está engrosada, ¿no? Acá, y se ve el espacio que queda es como esta bolita negrita, y esta bolita de acá que ven más chiquita, es como si fuese una cerradura, ¿no? Todo esto, como cuando ustedes colocan la llave, ¿no? Más o menos así, en la cerradura de una puerta, viene a ser la uretra posterior dilatada, ¿no? Esta parte de acá. Por eso es que le llaman el signo del ojo de la cerradura. Entonces, esta patología se asocia pues a reflujo vesicureteral, también disfunción vesical, puede haber también displasia renal, oligoamnios, hipoplasia pulmonar y muerte perinatal. Por eso les puedo decir que esta patología sí rápidamente evoluciona a mortalidad, por eso es una urgencia urológica. Se precisa una actuación perinatal urgente y la cistoscopía es diagnóstica y terapéutica, ¿no? Ingresan por la uretra, abren y ya comienza a excretarse la orina, ¿no? A eliminarse la orina. Y tienen que ser obviamente una ablación de estas membranitas, porque estas membranas, si se dejan, pues van a volver a obstruir, no tienen que retirarlas. Bien, entonces, este es un cuadro resumen de lo que hemos venido hablando en tema de los CACUT. Podemos tener alteraciones del número, mencionábamos acá en los riñones, podemos la agenesia renal, del tamaño, hablamos de hipoplasia renal, de la posición, hablábamos de la ectopia renal, de riñón en herradura. Si tenemos problemas de la dilatación, acá hablamos de si son obstructivas, de las estenosis, ¿no? Piluretral, vesicuretral. Si hablamos de no obstructivas, podemos tener acá el megaureter congénito primario, o también el tema del reflujo vesicuretral.
Y si hablamos de displasias, hablamos acá de lo que era la enfermedad de la displasia renal, sobre todo la multiquística, ¿no? Que era la forma más grave. O cuadros sindrómicos aislados, ya estos son cuadros ya son partes de varias malformaciones, no solamente renales, sino también extrarrenales, ¿no? Que no es el fin de la charla, ¿no? El fin de la charla era más que todo que ustedes conozcan cómo se presenta, por qué se presentan estas malformaciones y la importancia de detectarlas en ecografía prenatal. Como conclusiones de la exposición de hoy día, decimos que los CACUD engloban un grupo heterogéneo, que hemos visto varias patologías que son muy frecuentes y se asocian con infecciones urinarias, representan la causa más importante de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica. Es importante la detección mediante una ecografía prenatal en el segundo trimestre del embarazo, ¿no? Para un oportuno diagnóstico y tratamiento. Tenemos que realizar una correcta historia clínica detallada con los antecedentes familiares, hemos mencionado de las madres sobre todo, ¿no? Problemas renales, patológicos, diabetes, anomalías extrarrenales también en el niño, si es que presenta alguna otra malformación extrarrenal. Y el seguimiento de estos pacientes debe procurar evitar los factores que puedan agravar el daño renal congénito, como si, por ejemplo, si hacen, pues, infecciones urinarias o de repente desarrollan obesidad u otro tipo de malformación o hacen injurias renales agudas, ¿no? Etcétera. Entonces hay que tratar de prevenir ello, ¿no? Y requieren, como ustedes han visto, un manejo multidisciplinario, ya sea por un nefrólogo pediatra, también por un urólogo o inclusive por el mismo pediatra también. Bien. Eso sería toda la charla el día de hoy.